is good. All the time. Pueden sentar, mis hermanos, hermanas. Qué cosa gloriosa el poder tener un Salvador como Jesucristo. Amén. En esta temporada la iglesia tiene la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesucristo, a pesar de que las personas que están presentes en el día de hoy saben muy bien que Jesucristo no nació en el 25 de diciembre. Lo que sí sabemos es que Jesucristo nació. Amén. Que Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, vino a este mundo con el propósito de salvar a pecadores. Amén. Y una de las cosas que a mí me encanta de esta última canción que acabamos de cantar es la frase donde dice Jesucristo, el príncipe de paz. No sé exactamente qué es lo que está en tu lista de regalos para estas Navidades. No hay nada malo en recibir regalos terrenales. Pero quiero dejarles saber que el regalo, uno de los regalos mayores que Jesucristo nos ha dado a nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, es la paz. Tú y yo podemos tener paz. Si hay algo que hace falta en este mundo es paz. La mayor parte de las personas que están en este mundo no tienen paz. Muchos de ellos tienen algo que luce y parece como si fuera paz. Muchos de ellos confían en cosas que lamentablemente no traen la paz verdadera. Pero gracias al Señor, por ser tan amoroso con nosotros, nos ha mandado el príncipe de paz, primeramente para que tú y yo, a través de Jesucristo, podamos tener paz con Dios. Porque es imposible tener paz en este mundo, la verdadera paz que Dios ofrece, si primero no hay paz con Dios. Jesucristo es el camino a esa paz. La muerte de Jesucristo provee esa paz. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo como Salvador, te suplico que consideres entregarte completamente a Jesucristo. Que conviertas a Jesucristo no solamente tu Salvador, pero el Señor de tu vida. Entrégale todos los aspectos de tu vida a Jesucristo, el príncipe de paz. En el día de hoy, mi intención es terminar el mensaje que comencé hace algunas semanas atrás, hace un tiempo atrás, parece ahora. Ese fue el sermón que prediqué la tercera semana de noviembre, titulada Acción de Gracia. No sé si se acuerdan, esa historia tenía que ver con el gran personaje David en el Antiguo Testamento y un personaje muy poco conocido por muchas personas, pero también un gran personaje en el Antiguo Testamento llamado Mefiboset. Si tiene su Biblia, por favor, bosqueo, mire ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Esta va a ser la parte número 2. La intención mía en el día de hoy, porque ¿cuándo ustedes estuvieron presentes cuando cuando hice la primera parte de este sermón? Amén. Pues hoy vamos a hacer la conclusión. La primera vez cuando presenté este mensaje, lo que hice fue simplemente hacer una exposición del texto, hacer una exposición de la historia tan preciosa, tan gloriosa, hallada en el Antiguo Testamento. Hoy el propósito, la razón por la cual estoy aquí en esta mañana o esta tarde es para proclamarle a ustedes el Evangelio de Jesucristo hallado aquí en el Antiguo Testamento, hallado aquí en esta historia. Mirando aquí alrededor de las personas que están presentes, yo sé que estoy alrededor de personas que lo más probable ya están en Cristo. Pero quiero dejarles saber una cosa a ustedes, que si verdaderamente estamos en Jesucristo, este mensaje, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, siempre debe ser algo glorioso para nosotros escuchar.
Para el verdadero creyente, el Evangelio de Jesucristo nunca puede perder el valor que se merece. Porque la razón por la cual podemos decir amén, la razón por la cual podemos cantarle estos cánticos en espíritu y en verdad es por el Evangelio de Jesucristo. Le pido que pongan atención, que no se me duerman, que mantengan el cerebro en el lugar correcto, que es donde estamos aquí en esta tarde. Antes de comenzar, le voy a pedirle en este momento que incline su rostro para pedirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos guíe en esta tarde. Padre Santo, qué privilegio es poder estar aquí en esta tarde. Gracias, Padre Celestial, por darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de poder despertarnos. Yo sé que no todo el mundo está bien de salud, hay algunos que están mejores que otros, pero nos has dado la fortaleza de levantarnos, nos has dado el deseo, Señor, has puesto en nuestro corazón el deseo de adorarte a ti, Padre Santo, de adorarte a ti, Jesucristo. Has puesto adentro de nosotros el deseo de escuchar tu palabra, has puesto el deseo en nuestros corazones de leer tu palabra, de tener compañerismo con nuestros hermanos en Cristo. Solamente tú, Señor, eres capaz de poner ese deseo en nuestros corazones. Y en este momento queremos continuar con nuestra alabanza y adoración a través de la prédica, Señor. Oh Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces las personas que están presentes en el día de hoy. La palabra claramente nos declara que es imposible venir al Hijo a menos que el Padre lo atraiga. Y lo que te pido en este momento, Señor, es que se cumpla esa verdad si hay alguien presente en el día de hoy que no te conoce a ti. Señor, reconozco que el llamado que tú me has dado es un llamado especial. No fui yo el que te escogí a ti, fuiste tú el que me escogiste a mí. Reconozco, Señor, que aparte de ti yo no puedo hacer lo que me mandas a hacer en este momento. Reconozco mis debilidades, Señor. Como dice tu palabra, cuando soy débil, soy fuerte. Señor, ayúdame en este momento para proclamar el Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo de una manera que te traiga gloria y honra a ti. Aquí nos presentamos, Señor. Exalta a Jesucristo. Y pedimos todas estas cosas en su dulce nombre. Amén. El 25 de diciembre, ustedes bien saben que vamos a celebrar la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el regalo de Dios al mundo. ¿Puede decir amén a eso? Si no recibes nada en estas Navidades y Jesucristo es tu Salvador, entiende que has recibido todo lo que necesitas en esta vida. En mi opinión, este regalo es la demostración más grande de la gracia y el amor de Dios en toda la historia. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el propósito de este regalo? Pienso yo que en Mateo capítulo 1, versículo 21, tenemos la respuesta a esa pregunta. Eso no está en su bosquejo, está en su Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 21. Aquí María dice María dará a luz a un hijo y le pondrás por su nombre Jesucristo, Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. El propósito era simplemente venir a este mundo, vivir una vida perfecta y en el momento perfecto, en el tiempo perfecto, morir en la cruz del Calvario por pecadores, para salvarnos. La raza humana necesita un Salvador, no porque somos personas buenas, sino porque somos pecadores. Jesucristo vino a este mundo a salvar pecadores. Levante la mano si te consideras ser un pecador. Levante las dos manos si te consideras ser un pecador salvo por la gracia de Dios. Pueden decir aleluya. Como les dije algunas semanas atrás, la historia de David y Mefibosé es posiblemente la mejor ilustración de la gracia y el amor de Dios en todo el Antiguo Testamento. Pero también es posible el mejor ejemplo
que tenemos del Evangelio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Como le dije anteriormente, hoy vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es todo lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pero vamos a ver cómo el Evangelio de Jesucristo es presentado en esta historia entre Mefiboset y David. La historia de David y Mefiboset es una historia de gracia y amor. Pero específicamente es una historia de amor y gracia que fue expresada y demostrada a una persona que realmente no se la merecía. Mi esperanza es que a través de este mensaje, que el Espíritu Santo le esté abriendo sus ojos de su entendimiento para que pueda ver cómo se alinea esta historia con el Evangelio de Jesucristo. Esta historia es una historia de amor y de gracia. El Evangelio de Jesucristo es una historia de amor y de gracia. Es una historia de amor y de gracia demostrada a un grupo de personas que no se lo merecen. El tipo de amor y gracia que vemos aquí en esta historia, o que vimos en esta historia algunas semanas atrás, es el tipo de amor y gracia que levanta al caído. Es el tipo de amor y gracia que le da fuerza al débil. Es el tipo de amor y gracia que restaura al quebrantado. Es el tipo de amor y gracia que nos transforma de adentro hacia afuera. Lo que vamos a ver en esta historia en el día de hoy es el tipo de amor y gracia que salva a pecadores como tú y yo. Es posible que en el día de hoy esté presente alguien que necesite este amor y gracia. Es posible que en el día de hoy esté presente alguien que necesite el perdón de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, la esperanza que solamente está hallada en Jesucristo. Pero también es posible que en nuestra iglesia hayan personas que ya están disfrutando el regalo de la salvación. Y para ustedes lo que le pido en este momento es simplemente que escuchen. Vamos a recalibrar. Vamos a cambiar el aceite de nuestros corazones en el día de hoy. Amén. Que el Señor nos ayude en el día de hoy una vez más ver la belleza de Emmanuel. Ver la belleza del regalo de Dios a este mundo. Ver la belleza de la vida perfecta de Jesucristo. Ver la belleza del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario de Jesucristo. Ver la belleza de lo que Jesucristo pudo hacer y cómo la vida de Jesucristo nos ha impactado a nosotros en el día de hoy. Donde quiera que estés en esta tarde, el Señor quiere ayudarte a ti. Le pido en este momento que me permita hacer un corto resumen de la historia entre David y Mefiboset. Como le dije algunas semanas atrás, el nombre, puede escribir esto por algún lugar, el nombre de Mefiboset significa algo vergonzoso. Repita conmigo, yo soy Mefiboset. Cada uno de nosotros nos debemos ver en esta historia como el personaje de Mefiboset, que significa que nosotros, delante de los ojos de Dios, antes de Cristo, éramos algo avergonzoso. Sí. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es un Dios santo, santo, santo. Un Dios que no puede mirar al pecado. Reconocemos que la razón por este pecado no fue culpa de nosotros. Reconocemos que Adán y Eva fueron los primeros que pecaron, pero como la ilustración que he usado de los dominós, cuando el primer dominó cae, caen todos. Pero gracias a Dios que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no nos dejó caído ahí. Gracias a Dios que nuestro Padre Celestial nos amó tanto que tomó la iniciativa de levantarnos una vez más. El nombre de Mefiboset significa algo avergonzoso o esparcer vergüenza. Como le dije algunas semanas atrás, Mefiboset era el nieto del rey Saúl, nacido como un príncipe en un palacio con todas las comodidades y cuidados de su época.
El rey Saúl reinó 40 años sobre Israel hasta que perdió su vida en guerra contra los filisteos, donde también murieron 3 de sus hijos, y entre ellos Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue ante esta terrible tragedia, en la desesperación para huir y esconder al niño de un eventual asesinato por ser el heredero natural al trono, estamos hablando ahora de Mefiboset, donde su nodriza, que corría llevando en sus brazos a Mefiboset, por un descuidado, lo dejó caer, y lamentablemente cuando Mefiboset se cae, quedó cojo por vida. En Samuel capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, y ese niño tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y dice aquí que su nodriza o niñera lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se cayó y el niño quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. No solamente eso, Mefiboset también quedó huérfano completamente, fue despojado de su tierra y de sus bienes y de todos los privilegios del palacio. ¿Me están siguiendo, sí o no? Amén. Para evitar ser asesinado, porque él reconocía que en el momento que el papá murió, en el momento que el abuelo murió, que iba a ser el tiempo para que David tomara su lugar en el reino. Y la costumbre en esos días era que cuando llegaba un rey nuevo al palacio y se sentaba en el trono para reinar, lo que los reyes hacían era asegurarse de que mataban a cualquier persona que podía amenazarle el trono o quitarle el trono a ellos. Por eso fue que la niñera cogió a Mefiboset y empezó a correr para esconderlo a él, porque era seguro que lo iban a matar a él. Dado a esta realidad, Mefiboset, él creció y vivió como un refugiado en una ciudad extranjera lejos de Jerusalén llamada Lodebar, donde fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir, hijo de Amiel. Ahora, como ya dije anteriormente, en la historia de esta tarde se encuentra posiblemente el mejor ejemplo del Evangelio de Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Ahora quiero que por favor me permitan un momento para poder darle un poco más de contexto a esta historia. Como le dije algunas semanas atrás, es importante notar que este incidente ocurre entre 15 y 20 años después de la muerte de Saúl y Jonatán. Como acabo de leer aquí en la Escritura, cuando Saúl y Jonatán mueren en la guerra, Mefiboset tenía como 5 años. So we're doing a fast forward por el tiempo, y en el contexto la historia que vamos a leer en el día de hoy, quiero que entienda que Mefiboset tiene entre 20 y 25 años. Vemos aquí en 2 Samuel capítulo 5 que David es proclamado rey sobre Israel. En 2 Samuel capítulo 5, versículo del 17 al 25, vemos que David hace guerra contra los filisteos y los filisteos fueron derrotados. En 2 Samuel capítulo 6, vemos que David intenta llevar el arca a Jerusalén usando la metodología filistea, y como resultado Usa muere. En 2 Samuel capítulo 8, vemos que David es el rey guerrero, es un gran rey guerrero, extendiendo su dominio a la expansión de su reino al derrotar a los filisteos, a los moabitas y a los siros. Aquí también vemos en 2 Samuel capítulo 9, nos encontramos al rey David en su palacio, y esto es lo que estamos viendo en el día de hoy. Al principio aquí de la escritura que vamos a estudiar en este momento, nos encontramos a David en un palacio después de una temporada de guerra. Y David está contemplando, está reflexionando, está meditando en las cosas que han pasado en el pasado
y lo que Él tiene que hacer en el futuro. Y mientras está pensando, mientras está analizando las cosas, el Espíritu Santo le trae, acuérdate que David hizo un pacto con Jonatán hace como 25 años atrás. Y mientras está sentado en su trono, mientras está en su palacio, después de la temporada de guerra, está meditando y está contemplando, y el Espíritu Santo le trae a memoria a David el pacto que él había hecho con Jonatán. El pacto de que si algo le fuera a pasar a Jonatán, que David era encargado de proteger a su familia. Eso es lo que está sucediendo aquí. Si tiene su bosquejo, por favor, le voy a pedir que mire ahí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Le voy a pedir a todo el mundo, si puede levantarse, que se ponga de pie para leer esta porción antifonalmente. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Yo comienzo leyendo el versículo 1 y ustedes me siguen en el segundo, ¿ok? Esta es palabra de Dios. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice así: y dijo David, acuérdate, después de contemplar, después de pensar, después de la temporada de guerra, está sentado, está meditando, el Espíritu Santo le trae esto a la memoria, y esto es lo que dice David. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda demostrar misericordia por amor a Jonatán? Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David: no tengas temor, gloria a Dios, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Un perro muerto como yo. Eso no debe ofenderte a ti. Antes de Cristo, eso era exactamente lo que yo era. Un perro muerto. ¿Muerto en qué? Muerto en mis delitos y en mis pecados. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Versículo 10, por favor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado en ambos pies. Se puede sentar. En este momento, como ya le acabo de decir varias veces, vamos a ver el glorioso evangelio de Jesucristo que se encuentra en esta porción bíblica.
Si tiene su bosquejo ahí, primeramente miremos la búsqueda del rey, la búsqueda del rey. En 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, lo primero que vemos aquí es que el rey David está deseoso de conseguir a alguien de la casa de Saúl para poder demostrar misericordia, para poder demostrar compasión por amor a Jonatán. La persona que está tomando la iniciativa al principio de esta historia es el rey David. Amén. El rey David toma el primer paso en la restauración de este hombre llamado Mefiboset. No fue Mefiboset que estaba buscando la restauración con David, porque Mefiboset estaba atemeroso de enfrentarse al rey, porque él pensaba que en el momento que él se enfrentara al rey, lo que iba a hacer el rey era matarlo a él. En otras palabras, este muchacho de 25 años llamado Mefiboset no conocía verdaderamente al rey. El mundo está lleno de personas que piensan que conocen al rey, pero verdaderamente no conocen al rey. Porque el rey de la Biblia es un rey de amor. El rey de la Biblia es un rey de gracia. El rey de la Biblia es un rey de misericordia. El rey de la Biblia es un rey de perdón. Pero también el rey de la Biblia es un rey santo, santo, santo. De la misma manera que David buscó a Mefiboset, la gracia de Dios busca al perdido. Hay unas fotos que andan por ahí en Facebook, parece que son regalos. Es como una foto de un cuadro, y en la foto hay un corderito que parece que está perdido en un bosque. Si saben de lo que estoy hablando, levanten la mano. Y hay mucho fango por todos lados y hay un personaje vestido como Jesucristo que va detrás de ese corderito. ¿Lo han visto? Bueno, la cosa es esta. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo de gran valor alguna vez? Le puedo decir que hace un tiempo atrás yo pude experimentar verdaderamente lo que es perder algo que tú amas. Y yo no creo que yo nunca en mi vida he buscado algo con tanta intensidad como lo hice en ese momento. Fue algo terrible. El perder algo que tú amas. Y el no saber en dónde estaba. Y el no saber potencialmente lo que le estaba pasando. La gracia de Dios busca al perdido. La gracia, esa palabra gracia, si quiere escribir eso por algún lugar, significa favor inmerecido. La costumbre que tenemos aquí en la iglesia es que decimos que la gracia de Dios es Dios dándome a mí lo que yo no merezco. ¿Cuántos de ustedes han recibido la gracia de Dios abundantemente en su vida? O sea, que Dios me ha dado a mí algo que yo no merezco. Eso todos los días. Como le dije, vamos a hablar acerca del Evangelio. Levante la mano si eres salvo. Entienda esto, porque lo que voy a decir es bíblico. Si eres salvo, es importante que entiendas que el que tomó el primer paso para salvarte no fuiste tú. No te dé el crédito. Y no le robe el crédito a Dios. No le robe la gloria y honra al que se la merece. No fuiste tú. No importa cuántas veces tú lo digas.
No importa lo que otras personas te digan a ti, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y fue Dios el que tomó el primer paso. Fue Dios el que tomó la iniciativa para buscarme, para rescatarme. Fue Dios. En Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 10, lo que vemos ahí es el tipo de persona que Dios a través de su gracia busca. Entienda esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido gripe en algún momento? ¿Y cuántos de ustedes cuando tienen gripe les salen moquitos? ¿Y cuántos de ustedes cuando les salen los moquitos se limpian con el Kleenex? Amén. Levanten la mano si no con la camiseta, con Kleenex. Amén. Ok. Pregunta. Si por casualidad en ese tiempo de enfermedad, cuando te estás limpiando la nariz, tú coges ese Kleenex, ¿verdad? Y te limpias la nariz con ese Kleenex y lo pones a un lado y pierdes ese Kleenex, lo pierdes. ¿Tú te vas a volver loco buscando ese Kleenex? Absolutamente que no. Primeramente, porque es un Kleenex. Amén. Amén. Y segundo, porque es un Kleenex usado. Amén. O sea que yo no voy a dar lo máximo. Yo no me voy a llenar de desesperación en buscar algo que no tiene valor. Y quiero que entiendan el tipo de persona que Dios buscó. Van a decir, sí, pastor, yo soy creado en la imagen de Dios. Amén, tienes razón. Aquí cada uno de nosotros fuimos creados en la imagen de Dios, que significa que tenemos cierto valor. Pero la cosa es que el pecado vino al mundo. Y el pecado daña todo. Porque en el momento que el pecado entra al mundo, ¿qué es lo que pasa con la relación entre Dios y el hombre? Hay una separación. Por eso es que en el jardín, inmediatamente cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que estaban desnudos, inmediatamente ellos mismos, con su propia fuerza, con su propio entendimiento, se inventan ropas. Ellos, ¿verdad? Y ellos se cubren, ellos cubren su vergüenza, ellos cubren ¿qué? Su pecado, ¿sí o no? Eso fue así, eso es lo que dice la palabra de Dios. Ellos toman la iniciativa de tratar de arreglar lo que ellos ya dañaron. Y lo hicieron a su manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos todavía adentro del jardín. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios se da cuenta que han pecado, Dios se da cuenta que están escondidos, Dios los llama donde están, Dios sabe dónde están, ¿verdad? La cosa es que ellos salen y Dios lo ve y que están cubiertos con las obras del hombre. Y desde el principio Dios nos está dando a nosotros una imagen preciosa de lo que es el verdadero evangelio de Dios. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? No sabemos qué clase de animal fue. Lo que sí sabemos es que Dios por primera vez derrama sangre inocente adentro del jardín. Él mató a un animal y no sabemos cuál fue. Pero hubo un sacrificio. Y fue un sacrificio inocente. Y Dios tomó ese sacrificio, la piel, para cubrir. Dios hizo, porque solamente Dios puede hacer las cosas perfectas. Ellos trataron de hacerlo, pero Dios dijo, eso no va a funcionar. Esto es lo que tiene que ser. Y le hizo ropas y los mandó para afuera, dándonos una imagen del Cordero de Dios que iba a venir en un futuro e iba a morir en la cruz del Calvario
por pecadores una vez por todas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque quiero que veamos el tipo de persona que Dios busca. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11. Dice así, como está escrito. Y no sé si voy a terminar hoy, pero vamos a meter mano. Porque voy un paso lento. Me siento lento. ¿Estoy lento? No, ok. Me siento ok. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 11 dice así, como está escrito donde en el Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. No hay nadie, en otras palabras, no hay nadie inocente, no hay nadie sin culpa. Cuando dice que no hay justo, está hablando que no hay nadie perfecto aquí. Este es el tipo de personas que Dios anda buscando. Personas que no son justas. Dice aquí en el versículo 11, no hay quien entienda. ¿Que entienda qué? No hay nadie que afuera de Jesucristo, afuera de la obra sagrada y preciosa de Dios en la vida del creyente, a menos que Dios haga la obra, no podemos entender. No podemos entender quién es Dios. No podemos entender quién es Jesucristo. No podemos entender el camino hacia el cielo. Para poder entender necesitamos nacer de nuevo. Dice aquí, no hay quien busque a Dios. La palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. No le robemos el crédito a Dios. No fuiste tú el que buscaste a Dios, fue Dios el que te está buscando a ti, fue Dios el que te buscó a ti, es Dios el que te limpia a ti, es Dios el que te perdona a ti, es Dios el que te santifica a ti, es Dios el que te va a glorificar a ti, es Dios a través de Jesucristo y solamente Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Como no hay ninguna persona que busque a Dios, lo repito, como no hay ninguna persona que busque a Dios, Dios nos tiene que buscar a nosotros. Había un hombre que se había robado un carro y la policía hizo gran esfuerzo para atrapar a ese ladrón. Pero la razón por que la policía hizo gran esfuerzo para atrapar a este ladrón no era porque ese ladrón se había robado el carro. La razón por la cual la policía estaba buscando este ladrón era porque adentro del carro había una caja de galletas en el asiento delantero que estaba mezclada con veneno porque el dueño del carro tenía un problema de ratas adentro de la casa. Así que la policía buscó desesperadamente al hombre, no para arrestarlo, sino para salvarle la vida. Tú y yo estamos en la misma condición. Estamos volados por ahí en el pecado. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha venido a este mundo a rescatarnos porque somos pecadores. Y así como somos pecadores, necesitamos un Salvador. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos busca a nosotros. Eso es amor y gracia, mis queridos hermanos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, la palabra de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido por el pecado. Me encanta esta cita de Spurgeon, el príncipe de predicadores, que dice así: Jesucristo es el perro de casa del cielo que una vez que capte tu olor nunca dejará de perseguirte hasta que te encuentre. Eso ha sido una realidad en mi vida. Eso es una realidad en la vida de cada uno de ustedes también. Otra vez, si estás bajo la impresión que fuiste tú el que buscaste a Jesucristo, que fuiste tú el que
amaste a Dios primero, no te engañes, no le robes la gloria al Señor. Entiende que fue Dios el que tomó la iniciativa, entiendes que fue Dios el que te amó primero, entiendes que desde el principio hasta el fin la salvación gira alrededor de Dios y alrededor de su Hijo amado Jesucristo. Punto B. El carácter de Dios lo lleva a demostrar gracia y misericordia a todos aquellos que no se la merecen. En la porción bíblica que acabamos de leer hoy, vemos que nada forzó a David a buscar a Mefiboset. Nadie lo presionó. Lo que vemos aquí es que David le extendió a Mefiboset lo mismo que el rey David había recibido de Dios. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. Tú y yo somos llamados a extenderle a otras personas a nuestro alrededor lo mismo que hemos recibido de Dios, lo mismo que hemos recibido de Jesucristo. En el caso de esta historia, David le extendió a Mefiboset gracia y misericordia porque eso era lo mismo que David había recibido de parte de Dios a través de toda su historia y a través de toda su vida. Dios, escuche mi hermano, no está obligado a demostrar gracia, amor y misericordia. Lo que nosotros nos merecemos, escuche, es la justicia divina de Dios. Lo que tú y yo nos merecemos es la ira perfecta de Dios. Lo que tú y yo nos merecemos es el castigo eterno de Dios. Esa es la verdad. Si tú estás presente en el día de hoy y eso te incomoda a ti, tienes que examinarte porque por naturaleza, como le dice la Escritura, somos pecadores. Y el pecado es algo que desagrada a Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, que significa que Él tiene que hacer algo con relación al pecado. Él tiene que castigar al pecador. Entienda eso. Porque el Evangelio de Jesucristo nunca va a ser buenas noticias hasta que primeramente escuche las malas noticias. Hay muchas personas a nuestro alrededor, en muchas iglesias, que cuando vienen personas, lo que le están demostrando es solamente una parte del Evangelio de Jesucristo, porque tienen miedo de ofenderlos a ellos, tienen miedo que se vayan de la iglesia. Pero ¿de qué importa ofender a la gente y que vayan al infierno? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Preferimos que las personas se vayan o que se queden en la iglesia y vayan al infierno? No, yo prefiero que se vayan de la iglesia al escuchar la verdad, que se queden en la iglesia y vayan de cocote al infierno. Esas son las malas noticias. Tú sabes que nosotros vivimos en un mundo donde constantemente estamos escuchando malas noticias. ¿Se dan cuenta de eso? Constantemente malas noticias, tras malas noticias, tras malas noticias. Y lo que pasa es que muy pocas veces hay una solución para las malas noticias. Sin embargo, cuando vemos el Evangelio de Jesucristo, vemos las noticias más malas en toda la humanidad. Pero la historia no se queda ahí. Dios dice, sí, es una mala historia, pero yo tengo la respuesta para este problema que se llama el pecado. Y el problema es Jesucristo. No dejemos que nos ofende este tipo de lenguaje, el lenguaje de justicia divina, el lenguaje de la ira de Dios, el lenguaje del castigo eterno. No dejemos como creyentes que ese lenguaje nos ofenda a nosotros, porque es un lenguaje bíblico. Yo no me lo inventé. Dios se lo inventó. Sí, merezco la justicia divina. Sí, merezco la ira de Dios. Sí, merezco el castigo eterno de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos trata o que Él no nos trata como nos merecemos. A pesar de nuestra rebelión contra Él, a pesar de nuestro odio hacia Él, a pesar de nuestra desobediencia hacia Él, a pesar de nuestra indiferencia hacia Él, a pesar de nuestra infidelidad hacia Él, Dios extiende su mano para demostrar su gracia, para demostrarnos
su misericordia y su amor. Mira lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5. Qué precioso es el Evangelio de Jesucristo. Efesios 2, 4 al 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice aquí, pero Dios. El problema que tenemos es un problema de pecado. Cuando yo tengo un problema de cucarachas, yo no llamo al plomero. Cuando yo tengo un problema de cucarachas, yo llamo the exterminator, pest control. Cuando yo tengo un problema de frenos en el carro, yo no llamo al pintor, yo llamo al mecánico. Cuando tengo un problema del estómago, yo no llamo a la persona que arregla las computadoras, yo llamo al médico, al doctor. Tenemos un problema de pecado. La humanidad, escuche, la humanidad tiene un problema de pecado. Todas las cosas que vemos a nuestro alrededor es resultado de pecado. Todas las barbaridades, todas las guerras, toda esta confusión en nuestro mundo es el resultado del pecado. Toda la inmoralidad, todas las mentiras, todas las blasfemias, toda la idolatría, todo eso es resultado del pecado, que significa que lo que el mundo necesita is not a guru. No es más educación. Lo que el mundo necesita es un Salvador. Por eso este pasaje empieza, pero Dios. Hay problema de pecado, llama a Dios. ¿Por qué? Porque Él es rico. ¿Rico en qué? En misericordia. Oh, man. Porque acuérdate, la gracia de Dios es Dios dándonos a nosotros lo que no merecemos, mientras la misericordia de Dios es Dios no dándonos a nosotros lo que merecemos. Y lo que dice la palabra de Dios es que nuestro Dios es rico, abundantemente rico en misericordia. Dios es rico en no dándome a mí lo que yo me merezco todos los días. El Dios de la Biblia es un Dios paciente. El Dios de la Biblia es un Dios lento a la ira. El Dios de la Biblia quiere perdonar. El Dios de la Biblia quiere restaurar. Y dice aquí, y por su gran amor con que nos ama. Ese amor perfecto, agape. Ese amor perfecto a personas que no se lo merecen. Aún, escucha esto, y Él nos tiene misericordia y Él tiene ese gran amor hacia nosotros, aún estando muertos en nuestros pecados, aún siendo, escuche por favor, aún siendo enemigos de Dios, aún teniendo un odio en nuestros corazones por Dios, porque acuérdate de esto, antes de Jesucristo, esa era la realidad. Aún muertos en nuestros delitos y pecados. No está hablando de muerte física, está hablando de muerte espiritual. Resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte, ¿qué clase de muerte? Aquí todo el mundo está vivo. Le suplico al Señor que la mayor parte de nosotros estemos vivos espiritualmente, pero hay personas también que están espiritualmente hablando muertos.
aún estando muertos en sus pecados, espiritualmente hablando, Dios nos dio vida, vida abundante, vida eterna, juntamente con Cristo. La única manera de tener vida eterna se halla en Cristo. Afuera de Cristo no hay vida. No hay vida aquí en este mundo y no hay vida eterna. Jesucristo nos promete vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el mundo que viene. Y si piensas robarle la gloria a Dios, y si pensamos robarle la gloria a Jesucristo, termina aquí este versículo tan precioso. Por gracias soy salvo. Por la gracia de Dios soy salvo. No es obra tuya, no es obra mía. Cristo se lo merece todo. Escucha, hermano, de la misma manera que David rescató a Mefiboset por el amor que él le tenía a Jonatán, punto C, Dios nos rescató por el gran amor que él le tiene a su Hijo Jesús. Pregunta, ¿Dios nos ama, sí o no? Dios nos ama. Pero entienda esto. Dios me rescató a mí, Dios te rescató a ti, Dios te perdonó a ti, Dios me perdonó a mí, Dios nos salvó por el amor que Dios le tiene a su Hijo amado Jesucristo. Una vez más, es importante que entiendas that it's not about you. No se trata de ti, man. ¿Qué es lo que tú y yo traemos a la mesa? Cuando se trata de la salvación, escúcheme por favor, ¿qué es lo que tú y yo traemos a esta mesa? ¿Qué es lo que traemos a los pies de Jesucristo? Lo que traemos tú y yo a los pies de Jesucristo no es nada bueno. Lo que traemos tú y yo cuando se trata de la salvación a los pies de Jesucristo son trapos de inmundicia. Este es el Evangelio. Así es. Trapos de inmundicia. Si Dios me ama a mí es porque Jesucristo está en mí. Si Dios me ama a mí es porque la justicia de Jesucristo me ha cubierto a mí de cabeza a pies. Si Dios me ama a mí es porque cuando Dios me mira a mí, lo que ve no es a Edwin Marcel Torres Moore. Lo que Dios ve es a Jesucristo adentro de mí. Porque no hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios. Solamente pecado. Solamente esos trapos de inmundicia. Dios nos rescató por el gran amor que Él le tiene a su Hijo Jesucristo. Jonatán y David eran mejores amigos, ustedes saben eso. En 2 de Samuel capítulo 9, David buscó a alguien de la casa de Jonatán a quien le podía mostrar la misericordia de Dios. Y era por el amor que David le tenía a Jonatán. Y de la misma manera, eso es lo que nos demuestra el Evangelio. Dios nos persigue a nosotros, Dios nos busca a nosotros por el amor que Dios le tiene a su Hijo amado Jesucristo. Escuche esto. ¿Cuándo ustedes han visto la película El Último Emperador? Una película vieja, basada en una historia real. El Último Emperador. En esa película, El Último Emperador, el niño que protagonista de la película es un niño que es el último emperador de China. Y ese niño, pues, llega a poder, a pesar de que era bien jovencito, y él vive una vida de lujo, una vida de privilegios, ¿verdad? Y no solamente eso, pero como es rey, ese niño está rodeado de siervos que están constantemente listos para hacer lo que él quiera. Y en una de las escenas de la película, alguien le pregunta al emperador,
¿qué sucede cuando tú haces mal?, le pregunta a alguien. El emperador le respondió, cuando yo hago algo mal, otra persona es castigada. Ahora, estoy viendo los rostros, las caras, los ojos. He visto varias personas que hacen. ¿Tú sabes por qué? Porque al escuchar eso, lo que inmediatamente nos viene a la mente, nos llega a la mente, eso es una injusticia. Eso no está bien. No está bien, síganme, no está bien que yo cometa un delito, no está bien que yo me porte mal, no está bien que yo cometa un pecado y que una persona, entre comillas, inocente, pague por mí. Eso no es justo. Eso está mal. Eso no tiene sentido. Yo nunca haría eso. Sin embargo, eso es el Evangelio de Jesucristo. Ahí está. La raza humana somos el niño ese emperador. La raza humana, no algunos, todos. Y Jesucristo fue castigado. Jesucristo recibió la ira perfecta del Padre en nuestro lugar. Nunca me digas a mí y nunca le digas a nadie que Dios te ama a ti por quien tú eres. Por favor, nunca le digas, no me digas a mí, porque te voy a decir algo para atrás. Y no le digas a nadie que Dios me ama a mí porque yo soy una persona especial. A eso yo simplemente respondería, eres especialmente pecadora o pecador. El amor que Dios me tiene a mí es basado al amor que el Padre le tiene al Hijo. Y yo estoy bien con eso, mi hermano, mi hermanas. Yo le doy gracias a Dios todos los días que es así. Las buenas noticias del Evangelio nos enseña que cuando la raza humana pecó, Jesucristo fue castigado. Mira aquí en Isaías 53, del 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Dice, ciertamente, está hablando de Jesucristo, acuérdate, ¿quién fue la persona que pagó por mis pecados? Todo el mundo. Jesucristo, el inocente, vamos a decirlo así. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Jesucristo, el inocente. ¿Y tomó el lugar de quién? De los pecadores. ¿Y cómo fue castigado? Mira aquí, ciertamente llevó nuestras enfermedades, no enfermedades, no, pecados. El pecado es una enfermedad mortal. Puede escribir eso por algún lugar. Yo no quiero morir, escuche, yo no quiero morir por causa de mi pecado. Yo prefiero morir de cáncer que por causa de mi pecado. Yo quiero que mi pecado sea perdonado. Escuchen, Navidad. El cristiano debe tener una perspectiva distinta. ¿Qué importa los regalos? ¿Qué importa los regalos? ¿Qué importa los regalos? ¿Qué importa si no tengo plata para comprar regalos? ¿Qué importa? Por favor, hermanos, ¿qué importa? Si no puedo decorar el arbolito, ¿qué importa? Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Pero ¿de qué vale ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué? ¿Tienes a Cristo?
pecados han sido perdonados, nos volvemos locos, nos volvemos locos, nos volvemos locos. Hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar. Y nos sentimos como si no compramos, fallamos. No fallamos nada. Fallamos cuando no oramos por aquellas personas que no tienen a Cristo. Ahí fallamos, ahí te puedes sentir mal. Está bien estar triste. Escúcheme, está bien estar triste cuando alguien que tú amas no tiene a Cristo. No estés triste porque no hay regalos debajo de un árbol. Eso no salva. Si vamos a estar tristes estas Navidades, y mi intención es que todos estemos felices. Pero si vamos a estar tristes, si tienes que estar triste, que estemos tristes por las cosas que verdaderamente valen tener tristeza. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos son cosas malas. Que sufrió el inocente, versículo 5. Mas el herido fue, escucha, por nuestra rebelión, molido o quebrantado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué vas a hacer estas Navidades? A mí no me tienes que decir qué vas a hacer. Lo que sí te voy a decir es esto: que nos aseguremos cada uno de nosotros que tomemos tiempo para darle gracias a Dios. Por el regalo de Dios, que es Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Esta porción aquí existe porque el ser humano tiene una necesidad de ser reconciliado con Dios. Escucha lo que dice aquí. Al que no conoció pecado, todo el mundo repita conmigo, al que no conoció pecado. Quiero que entiendan que esa frase que está ahí inmediatamente elimina toda la raza humana. Así. ¿De quién está hablando entonces? Démosle gloria a Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, Dios lo hizo pecado. Dios hizo aquí un pecado. Dios hizo a Jesucristo pecado. Esto no significa que Jesucristo se convirtió en un pecador, ¿no? O que Jesucristo cometió pecados, tampoco. Lo que esto significa es que el Padre lo trató como si fuera un pecador, cargando a su cuenta los pecados de todos los que algún día iban a creer, los electos. Porque el libro de la vida fue escrito antes. El libro de la vida, ese es el libro donde están escritos todos los... Escúchame, el libro de la vida es el libro donde están escritos todos los nombres de todas las personas, hombres y mujeres, niños, lo que sea, que le pertenecen a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el libro de la vida fue escrito antes. ¿Antes de qué? Antes de que Dios creara todo lo que vemos, incluso nosotros. O sea que hoy es domingo, alrededor del mundo
hay predicadores como yo que están predicando la palabra de Dios. Y hay personas alrededor del mundo que en el día de hoy se van a arrepentir de sus pecados y le van a clamar al Señor por salvación. Y lo que quiero que entiendan en su mente es que no hay un angelito que vuela así y llega al libro y le dice, ¿quién fue? ¿Quién fue salvo en el día de hoy? Miguelito Sánchez. Dale, ¿de dónde es? De Honduras, excelente. Miguelito Sánchez de Honduras, así no fue. Así no es. Así no es. ¿Cómo es? Así es como es. Así es como es. Porque ya fue escrito. Miguelito Sánchez de Honduras. Check. Porque ya está en el libro. Ya está en el libro. No se escriben nombres. Se hacen check marks. Check. 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 Te pregunto a ti, ¿hay una flechecita al lado de tu nombre ya? Ojalá que sí. Lo último que dice este pasaje aquí es que todo lo que Dios hace, lo hace para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O que para que tuviéramos la justicia que Dios requiere para poder ser adoptados a su familia. Lo que vemos en este versículo es el Evangelio. Lo que vemos en este versículo y en el Evangelio es que Dios siempre, escuche, Dios siempre provee lo que Él requiere. ¿Pueden decir amén a eso? Eso es sumamente importante y te debe llenar de gozo y alegría porque Dios requiere muchas cosas, pero entiende esto, Dios requiere cosas y Él provee lo que Él requiere. Y te voy a decir una cosa sumamente importante. Pregunta, ¿Dios tiene requisitos? Sí. La Biblia está llena de requisitos. Los 10 mandamientos, esos son requisitos. Te pregunto, ¿los 10 mandamientos son requisitos? Sí. ¿Los 10 mandamientos son buenos o malos? Porque ¿quién inventó eso? ¿Será posible que un ser humano pueda llegar al cielo a través de los 10 mandamientos? Sí. Escúcheme. Escúcheme. No se vayan. Porque los veo. Ay, ¿qué acaba de decir? Escuchen. Sí. Si existiera un ser humano que pueda cumplir con los 10 mandamientos perfectamente por toda su vida. Ahora me dicen, no. No existe. No. Porque no hay ningún ser humano que pueda cumplir los 10 mandamientos perfectamente por el resto de su vida. No existe. No hay justo ni aún uno. Pero, Emanuel. Pero, Navidad sin árbol. Pesebre. Amén. Amén. Pesebre. Vacas, cerdos, corderitos, caballitos. Sí. There was not a plug-in. There was not a air fresh plug-in in the manger. It stank. Mamá humilde, papá humilde. Lleno de temor y fe. Dios. Y yo, la mamá de Dios. Papá, ¿qué le voy a decir enseñar a Dios? Dios siempre provee lo que necesitamos.
La necesidad mayor de la raza humana era un Salvador. Por eso fue que Dios no nos mandó un político, Dios no nos mandó un médico, Dios no nos mandó un gran atleta, Dios no nos mandó un científico, Dios nos mandó un Salvador. Punto número 2. Aquí vamos a terminar por hoy. La condición de Mefiboset. No voy a leer ese pasaje que está ahí, 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 al 5, porque la condición es simple. Él estaba lisiado. Amén. Él estaba lisiado, ¿dónde? ¿Él nació así? Él fue lisiado por culpa de quién. ¿Ven el Evangelio? ¿Está lisiado en el día de hoy? Todos estamos lisiados. El pecado me afecta a mí espiritualmente hablando. Estoy lisiado con el pecado. Adán y Eva me dejaron caer. Si Dios es soberano, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué crear a Lucifer? ¿Por qué crear los ángeles? ¿Por qué crear a Adán y Eva? Yo no tengo una respuesta perfecta para eso. Lo que sí sé es esto. Lo que sí sé es que la Biblia me enseña que a Dios le encanta ser alabado y glorificado. Y Dios tiene un montón de atributos. Y Dios desea display. Él quiere poner todos esos atributos on display. ¿Cómo se dice display en español? Display. Él quiere mostrarlos porque a Dios mostrar todos sus atributos, eso le va a traer la glorificación y la exaltación máxima que solamente Él se merece. Esta es mi teoría. Si es teoría, esto no es palabra, esto es mi teoría de por qué estas cosas suceden. Porque es imposible que Dios demuestre su misericordia a menos que haya alguien que se merezca la misericordia de Dios. Y eso es parte de los atributos de Dios. El amor de Dios es exaltado no cuando Dios ama a personas que lo aman a Él. El amor de Dios es elevado y exaltado cuando Dios ama a personas que no se merecen su amor y que lo odian a Él. ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando aquí? Porque eso eleva a Jesucristo y a Dios. La condición que tenemos es una condición de pecado. Vemos aquí la aflicción de Mefiboset. Él estaba lisiado en los dos pies. Como acabo de decir, tú y yo también fuimos lisiados por el pecado. Quiero darle una definición corta, estoy a punto de terminar, de lo que es el pecado. J.C. Riles dice esto: un pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no
esté en perfecta conformidad con la mente y la ley de Dios. Una buena definición para pecado. Ahora, no existe persona que esté en perfecta conformidad con la mente y la ley de Dios. No existe. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Escuchen, amados, qué cosa tan maravillosa es que Dios tome la iniciativa de rescatarnos, perdonarnos, limpiarnos a pesar de nuestra condición pecaminosa, para después amarnos, adoptarnos eternamente. Eso es algo glorioso. Voy a terminar con esto. Todavía me falta, voy a tener que terminar la próxima vez que estemos juntos. Hace años atrás, hace unos 6, 7 años atrás, era esta misma temporada de Navidad. Mis hijas querían un perro, otra vez. No fue la primera vez, fue otra vez más. Vamos a tratar una vez más. La primera vez no funcionó, let's try it again. La primera vez sí me acuerdo que gastamos bastante plata y no funcionó. Y yo dije, pues esta próxima vez, pues yo no voy a gastar mucha plata. Si quieren un perro, vamos a tener que ir a la perrera, al lugar ese donde venden, al refugio de animales. Vamos para allá. Vamos a adoptar. Más barato. Vamos. Fuimos para allá. Yo, pues, no estaba muy entusiasmado. Yo no soy muy amante de los animales así, pero mi familia sí lo son. So, para complacer, fuimos al refugio de animales, y cuando entramos a ese lugar, lo primero que me impactó de ese lugar era primeramente el ruido. Estaban ladrando los perros como locos, y el olor, una peste, a pesar de que estaban limpias the cages, las jaulas, ¿verdad? Pero había una peste demasiada, ¿verdad? So anyway, mis hijas andan corriendo de jaula en jaula, mi esposa también, todo el mundo feliz. Y yo me puedo imaginar, yo estoy así con las manos en el bolsillo, caminando así, mirando lo que está pasando, ¿verdad? Ay, qué cosa, tengo hambre, quiero irme para la casa. Anyway, esto no va a funcionar otra vez, whatever, right? Pero algo me sucede cuando estoy ahí, es que empiezo a mirar alrededor y me doy cuenta que los niños, igual que los adultos, incluyendo mi familia, no paraban a mirar todas las jaulas. Había muchas jaulas. Pero me daba cuenta que la concentración de las personas que estaban presentes se enfocaban en ciertas jaulas. Yo empecé a caminar, era un pasillo largo así, jaulas a la mano izquierda y derecha, yo caminando, y me puse a fijarme en las jaulas donde nadie paraba. Y empecé a mirar. Y lo que yo veía eran que dentro de esas jaulas habían los perros más viejos, los perros enfermos, los perros que se veían más tristes, los perros que nadie quería, los perros rechazados, la basura, los perros callejeros. Mientras caminaba me daba cuenta donde estaba la concentración más grande de personas, estaban los perros más lindos, los cachorritos, los perros de raza, de pedigree.
me puse a pensar, el Espíritu Santo miró y me dijo, este es el Evangelio. Jesucristo vino a este mundo a salvar a las personas que necesitan salvación. Jesucristo vino a salvar a las personas que están espiritualmente hablando enfermos, que están cojeando, que están sucios, que están viejos ya, que están maltratados por la vida, que no pueden más, lo que no es atractivo, lo que nadie quiere, los rechazados de este mundo. Jesucristo vino para esas personas. Pero Jesucristo también vino para el joven y para el rico y para el exitoso, para aquellos que lucen estar bien, porque no hay justo ni aun uno, porque todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Ahí todos los perros estaban adentro de una jaula. Los más lindos como los más feos. Y lo que necesitaban en ese día era alguien que mirase su condición, cuyo corazón se llenara de compasión y amor, para decidir, yo te voy a adoptar a ti. Yo te voy a adoptar a ti. Tú vas a ser parte de mi familia. A pesar de que estás viejo, a pesar de que estás enfermo, a pesar de que eres lindo, porque aquí todo el mundo tiene un problema. Aquí en la humanidad todo el mundo tiene un problema, se llama el pecado, y todos somos prisioneros, todos estamos en una cárcel llamado el pecado, y Jesucristo viene y nos rescata y nos saca de esa cárcel y nos hace libres. Jesús dijo esto: los que están sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Pregunta: ¿has sido liberado por Jesucristo? ¿Has sido perdonado de tu pecado? ¿Has sido adoptado a la familia preciosa de Dios? Solamente Jesucristo puede hacer eso por ti. Dios quiere tener una relación contigo. Dios te ama. Dios quiere perdonarte. Dios quiere sanarte espiritualmente hablando. Dios quiere remover el corazón de piedra y poner un corazón de carne que tenga amor por Dios, que tenga amor por Jesucristo, que ame lo que Dios ame y que odie lo que Dios odie. Te pregunto, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has clamado al Señor Jesucristo para salvación? Si no lo has hecho, te pido en este momento que te arrepientas de tu pecado. Reconoce que
Dios a través de Jesucristo quiere perdonarte y puede perdonarte. God is good. All the time. Padre Santo, te amamos. Qué bueno eres, Señor. Mi súplica es, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que te conozca en el día de hoy. Pido en este momento que si hay alguien aquí en el día de hoy que dice, pastor, yo no estoy seguro si Jesucristo es mi Salvador, pero yo quiero que Él sea mi Salvador en el día de hoy. Si hay alguien aquí en nuestra iglesia en este momento que dice, pastor, yo no estoy seguro si soy hijo de Dios, pero hoy quiero ser hijo de Dios, le voy a pedir que levante su mano. Nadie mirando. Hay alguien aquí. Yo quiero ser hijo de Dios en el día de hoy. Hay alguien aquí en el día de hoy que dice, yo quiero ser hijo de Dios. Veo tu mano. Hay otra persona. Habrá otra persona aquí que dice, hoy entiendo un poco mejor el asunto de la salvación, del evangelio. Y hoy reconozco que soy un pecador en necesidad de un Salvador. Y yo quiero ser salvo en el día de hoy. Yo quiero ser hijo o hija de Dios. Habrá otra persona que desea ser hijo o hija de Dios en el día de hoy. Levante la mano. Quiero ver tu mano. Aquí no te voy a bochornar. No. Eso es simplemente algo entre tú y Dios. Hay otra persona. Veo tu mano. Todo el mundo con sus ojos cerrados. A la persona que levantó la mano simplemente le digo esto. Arrepiéntete de tus pecados. Dios es fiel y justo de perdonarte de todos tus pecados, de los pecados del pasado, del presente y del futuro. Clámale al Señor. Pon toda tu fe y esperanza en Jesucristo, porque solamente la salvación es hallada en Cristo Jesús. No en tus obras, no en la iglesia, no en el bautismo. La salvación está hallada en la persona de Jesucristo. Te pido a ti, persona, que te entregues por total. Reconoce que Jesucristo es el Señor. Como dice la palabra de Dios, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Clámale a Él en el día de hoy. Pídele que te salve. Y si la salvación es genuina, vas a experimentar un cambio verdadero y genuino en tu vida. Los frutos del Espíritu Santo van a ser evidentes, no solamente para ti, pero las personas que están a tu alrededor. La salvación es algo milagroso. No hay palabras que yo pueda decir. No hay una oración que yo pueda orar. La salvación le pertenece a Dios. Padre Santo, gozosos estamos de poder estar en tu casa en el día de hoy. Te damos toda la gloria y honra a ti. Ahora te pido que, como nos vayamos de camino al compañerismo, que continuemos en esta coinonía, en esta unidad, que continuemos nuestra alabanza y adoración hacia ti, Señor. Gracias por esta iglesia local. Gracias por todas las personas que están aquí, Señor. Tú sabes que como pastores los amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder servirles a ellos. Te amamos, Padre Santo. Te amamos, Jesucristo. Y pedimos estas cosas en tu dulce y santo nombre. Amén. La próxima vez que me toque predicar, te prometo que terminaré el mensaje. God is good. All the time.